Tenemos información de que ya son más de 10 prisioneros que han fallecido por responsabilidad del gobierno de Vizcarra. Se está ensañando contra la vida de los presos políticos y los prisioneros de guerra del Perú, a quienes no los pudieron derrotar en el campo de batalla. Hoy en día, cobardemente, los están asesinando, usando la pandemia como un instrumento político, como un instrumento también hasta militar, para asesinar a esos presos políticos. Eso me parece que usted, señor profesor y estimado colega Clemente Reyes, nos podría profundizar y aclarar para la opinión pública latinoamericana y mundial. El Estado tiene un carácter de clase y es un instrumento de dictadura contra otra clase, y como tal es utilizado por el capitalismo y por los dueños del poder económico y político, y cada gobierno lo representa los intereses de estos grandes poderes. Entonces en nuestro país eso qué cosa genera pues una lucha que hay que plantearlo claro, una lucha de clases. Entonces se vive pues entonces se desenvuelve una lucha irreconciliable, ¿no? En donde el Estado defiende pues los intereses de estos señores dueños del poder económico, que está pues ligado a los intereses también de los imperialismos y de las potencias que están entronizados en nuestra economía. De tal manera que en ellos entonces ellos desenvuelven un encono, desenvuelven una lucha abierta y criminalizan todas las protestas y luchas populares en nuestro país. Y en el caso de los prisioneros, pues tenemos que decir de que prácticamente pues se está negando todos los derechos que pueden tener. A nuestra agencia de comunicaciones han llegado informaciones diciendo que los dirigentes del proceso social revolucionario en el Perú, y especialmente el doctor Abimael Guzmán, se encuentra muy enfermo, y el gobierno peruano, en aplicación de su política criminal, les niega el derecho de visita de sus familiares, el derecho de visita de su abogado, y no le da ni siquiera la atención médica especializada para las personas de más de 80 años, como es el doctor Abimael Guzmán. A él le están negando el derecho de verla a su esposa. Incluso su esposa, la profesora Elena Iparraguirre, ha solicitado al gobierno verlo a su esposo. Le niega ese derecho. Pues son personas ya de la tercera edad que están en una situación de condenados a cadena perpetua, viven una situación de aislamiento y les niegan más aún sus derechos. En esta pandemia, sabemos bien, el COVID-19 no perdona nada. En esta pandemia, una vez más, el gobierno de Vizcarra está usando el COVID-19 para atacar a esos dirigentes del proceso social revolucionario que de repente en otro momento no podían aplicar la pena de muerte porque no existe en la legislación peruana, pero hoy en día aprovechan para hacerlo. Pues, ¿qué opina al respecto? ¿Cuál es su análisis sobre esa situación de los presos políticos y prisioneros de guerra del Perú, y especialmente la situación del doctor Abimael Guzmán? Adelante, profesor. Bien.
La situación de los presos políticos y prisioneros de guerra en nuestro país están siendo pues objetos de leyes y de medidas para poder perpetuar su encarcelamiento y por otro lado negarles todos los beneficios penitenciarios y peor aún cuando apuntan pues al líder principal, en este caso al doctor Abimael, ¿no? Y sabemos perfectamente que el peor enemigo que tiene el Estado no son pues los movimientos políticos o legales de izquierda o la izquierda burguesa, sino son ¿no? quienes adhieren a una ideología, ¿no? En este caso del socialismo científico, ¿no? Que es el enemigo principal y por tanto quieren destruir, quieren perseguir y de esa manera también encontrar un momento político de esta coyuntura, de crisis de salud para poder aniquilar. O sea que hay un plan de aniquilamiento y eso es grave porque se le niega todos los derechos universales, se le niega todos los derechos que toda persona humana debe tener. En este caso muy concreto, ¿no? Como usted también ha mencionado, personas que han fallecido con ¿no? Y esta pandemia le vuelve más vulnerable a ellos. En cambio, los otros prisioneros que por corrupción están prácticamente garantizados hasta incluso su misma existencia, más no con los prisioneros políticos y poco políticos. Entonces, hay que generar toda una opinión internacional de que acá en nuestro país prácticamente pues las leyes antiterroristas se vienen aplicando, ¿no? De acuerdo a los intereses y de acuerdo a los intereses externos, que son los que definen, ¿no? Sobre la situación carcelaria de los presos políticos. Y vea pues nuestro país es importante en América Latina y tratar este asunto tiene una repercusión de cualquier manera, ¿no? Y influye en la conciencia de todos los países, muy importantes en la política internacional como también nacional y local. Entonces, de esa manera, saludo.